Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy les vengo a hablar sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es un sistema contable que se utiliza para registrar transacciones comerciales y financieras de una empresa. Fue desarrollado por el matemático italiano Lucas Pacioli en el siglo XV y se considera uno de los avances más importantes en la historia de la contabilidad. La partida doble es un método o sistema de las operaciones contables más utilizados en la contabilidad. Cada asiento contable involucra dos partes, una en el debe y la otra en el haber, que representan efectos financieros opuestos de una transacción. La suma de las partidas del debe ser igual a la suma de la partida del haber, lo que se conoce como la igualdad contable. Esta igualdad se mantiene en todo momento en el libro mayor de la empresa, lo que permite llevar un registro preciso y detallado de las transacciones financieras de la empresa y asegurar la igualdad patrimonial. El sistema de la partida doble se asemeja a una balanza de equilibrio, ya que cada transacción financiera tiene dos efectos financieros que deben estar en equilibrio para mantener la igualdad contable. Estos son algunos principios que fundamentan la partida doble. Primero, quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. Lo que se tiene se debe. 2. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Los recursos no surgen por sí solos, sino que proceden de algún sitio. 3. Todo valor debe ser igual al valor que sale. Todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Esta es la base del equilibrio de la ecuación patrimonial. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Una cuenta se debe anular de la misma forma en que se crea. Es importante llevar la partida doble, ya que esto es un sistema que ayuda a la empresa a llevar un control y un registro financiero. Además, este método facilita la toma de decisiones y el control financiero, ya que permite conocer la situación real de la empresa en todo momento. Por lo tanto, la partida doble es fundamental para cualquier empresa que desee llevar una gestión eficiente y efectiva de sus recursos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Eliana Esther Martínez Sánchez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y hoy vamos a hablar de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial está fundamentada en el método de la partida doble, la cual permite tener un equilibrio de lo que se debe y lo que se tiene, es decir, con lo que cuenta la compañía y a su vez sus deudas u obligaciones. Por otro lado, la ecuación patrimonial nos permite tener una estructura básica fundamental que permite analizar y comprobar la estructura financiera de la empresa. Es una fórmula básica que muestra la relación entre los activos, que comprende todos los recursos financieros y económicos de la empresa, los pasivos, que vienen siendo las obligaciones o deudas, como por ejemplo proveedores, bancos, inversionistas, y por último el patrimonio neto, que resulta de la diferencia de activos y pasivos, y su fórmula está dada de la siguiente manera: activo igual pasivo más patrimonio. Ahora, para efectos de ejercicio podemos despejar y expresar, expresarlo de otra forma. Por ejemplo, si queremos hallar el pasivo, despejamos y nos da la fórmula: pasivo igual activo menos patrimonio. Y si se desea hallar el patrimonio, sería patrimonio igual activo menos pasivos.
Estos varían y pueden cambiar, pero el equilibrio siempre debe mantenerse. Es decir, que la ecuación patrimonial permite evaluar la solidez financiera de la empresa y su capacidad para hacer frente a las deudas que ésta posee. Ahora bien, veamos un ejemplo sencillo para tener un poco más de claridad acerca de la fórmula ecuación patrimonial. En este caso vamos a tener lo siguiente: la empresa Elimar SAS posee unos activos entre equipos de oficina, clientes, terrenos de 6.600.000 pesos y unos pasivos que son bancos nacionales, proveedores, con un total de 1.400.000 pesos. Despejamos la fórmula y nos da patrimonio igual 6.600.000 menos 1.400.000 igual a 5.200.000. En este caso la empresa Elimar SAS cuenta con un patrimonio igual a 5. Cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es Yaleidi Vanessa Díaz Rodríguez. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de los activos, pasivos y patrimonios de una empresa. Tenemos que los activos son los recursos, bienes y propiedades que tiene la empresa, de los cuales se espera un beneficio económico a futuro. Se pueden ser activos intangibles, intangibles y derechos. Existen dos tipos de activos, que son activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos elementos que se esperan vender, consumir o realizar a lo largo de un ejercicio económico. Por ejemplo, tenemos la cantidad de dinero que se encuentra en la caja o las facturas pendientes por cobrar. Y los activos no corrientes o inmovilizados pues son los elementos que por su uso permanecen en la empresa a lo largo de varios ejercicios. Por ejemplo, tenemos los inmobiliarios, las construcciones, los ordenadores, maquinaria o herramientas con las que cuenta la empresa. El pasivo es la obligación que la empresa tiene para con terceros y son productos de acciones u operaciones pasadas. Por ejemplo, de los pasivos son las obligaciones financieras, las deudas con proveedores, los impuestos adeudados, los salarios por pagar a los trabajadores. Y por último tenemos el patrimonio, que es la parte residual de los activos una vez se haya descontado el pasivo, pues ya que el patrimonio es el valor neto de lo que se tiene luego de deducir las deudas adquiridas. Un ejemplo de los patrimonios en bienes pues sería lo inmobiliario, el dinero, la mercancía con el que cuenta la empresa. En derechos pues serían las cuentas por cobrar o cuentas pendientes por cobrar. Y las obligaciones pues serían las facturas por pagar o deudas pendientes por pagar. En conclusión, podemos decir que el activo es lo que se posee, es decir, pues los bienes obtenidos o derechos de la empresa que pues se convertirán en cosas poseídas a futuro por la empresa. Y en pasivos, en patrimonio sería todo aquello financiado o aquello que se desea poseer mediante deudas, préstamos o aportaciones de los socios. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Luis Eduardo Camacho Jiménez del programa de Contaduría Pública y hoy les vengo a poner un poco sobre lo que son los ingresos. Bueno, los ingresos es toda aquella ganancia que es recibida mediante la venta de un servicio o de un bien y que generalmente se hace efectiva mediante un cobro monetario. Bueno, sea un cobro monetario o no sea un cobro monetario, está como en el mismo ámbito, en el mismo cálculo de las ganancias. Bueno, hay tres tipos de ingresos. Estos ingresos se clasifican mediante la organización de las ganancias, ¿sí? Y
bueno, mediante la organización de las ganancias de las empresas o de los individuos y de lo que son y de lo que varían por su existencia, por su beneficio de los objetivos. Bueno, también por medio de una buena clasificación de estos tipos de ingresos se puede llevar un plan de ahorro, un plan de inversiones, un plan de bonificaciones económicas, etcétera. Bueno, estos tres tipos de ingresos son lo que son los fijos, lo que son los variables y lo que son los esporádicos. Lo que son los fijos son los que ocurren de una forma regular, como por ejemplo están los salarios, están las pensiones, etcétera. Y lo que son los variables son los que no ocurren de una forma irregular, como por ejemplo están lo que son las horas extras, lo que son las comisiones por venta, etcétera. Y están también los que son los esporádicos. Los esporádicos cumplen con la misma característica de los fijos, ya que estos ocurren en el mismo periodo, sí, pero ingresan de una forma irregular, de una forma no normal. Por ejemplo, están lo que son las primas, lo que son las comisiones por venta de un negocio, entre otros, etcétera. Bueno, para finalizar, es súper importante que haya una buena clasificación, una buena organización de estos ingresos, ya que en la contabilidad estos ingresos se deben manifestar, se deben percibir, se deben demostrar. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Diana Paola Sánchez Chacón, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy les vengo a hablar del tema de gastos. ¿Qué es un gasto? Un gasto es un egreso o una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Gastamos cuando compramos cosas, pero también cuando pagamos servicios, cosa que en el mundo de la contabilidad se le comprende como una disminución de nuestros activos. Pero como veremos más adelante, no debemos confundirlo ni con pérdidas ni con costos, nociones diferentes en el mundo de la economía. Tipos de gastos. En la contabilidad se diferencia entre tres tipos de gastos. Gastos fijos, cuando se trata de cantidades regulares y necesarias que no varían mucho y que poseen una cierta periodicidad, mensuales como la factura de la electricidad o anuales como los impuestos de un automóvil. Gastos flexibles, cuando son gastos regulares y necesarios como los fijos, pero en los que poseemos una mayor discrecionalidad respecto a cuánto pagar, ya que el tope de pago lo podemos asignar nosotros. Es el caso, por ejemplo, de lo que gastamos haciendo compras de comestibles, pues pagaremos tanto como decidamos consumir, aunque el costo de cada alimento esté fuera de nuestro control. Gastos discrecionales, cuando poseemos el pleno control de la cifra a gastar, aunque no necesariamente se trate de elementos necesarios ni regulares, sino todo lo contrario. Se trata de gastos ocasionales y que dependen de nuestro deseo, como ir al cine, comprar ropa nueva o incluso ahorrar dinero. Diferencias entre gastos y pérdidas. De modo parecido se diferencian los gastos y las pérdidas, ya que estas últimas son salidas involuntarias de dinero. Ejemplo, cuando una organización invierte dinero en producir un bien cuya venta aporta menos dinero del invertido, se dice que la empresa perdió dinero, o sea, que hubo pérdidas. Diferencia entre costos y gastos. Contrario a lo que ocurre con los costos, los gastos no son directamente utilizados para producir un bien o servicio, aunque contribuyen de forma indirecta con este proceso productivo. Por ejemplo, en una empresa dedicada a la manufactura de calzado, la compra del cuero que se usa para fabricar los zapatos es un costo y lo que se paga de nómina por el personal administrativo es un gasto. Diferencia entre gasto e inversión. Por último, el término inversión es la puesta en práctica de todos aquellos recursos con los que se espera la obtención de una rentabilidad, beneficios e ingresos de la empresa.